Hola mis queridos amigos y alumnos. ¿Qué tan cansados y frustrados están con eso de quedarse en casa? Ya vamos casi a los 6 meses o ya se me están adaptando a la nueva normalidad. Ojalá, ¿eh? Yo sí estoy frustrada por no poder disfrutar de salir y viajar libremente y sin ese horrible cubrebocas. Estoy hambrienta de abrazar a los que quiero sin temor de contagiarlos o de que me contagien. Extraño mucho la convivencia con todos y todas ustedes. Les mando un abrazo. Y para que vean que no los olvido, seguiré trabajando para ustedes con mucho cariño. Y como les dije en la clase anterior, hoy seguiré con el tema de la violencia de género y la violencia de pareja. Porque es importante tener cuidado de reaccionar agresivamente contra los que más queremos, a causa, claro, del estrés y los resentimientos que estamos acumulando en este encierro y que nos puede rebasar. La violencia de género es un problema mundial que se incrementa en los países en desarrollo o los llamados países subdesarrollados, como el nuestro. Porque en estos países no se protege a las mujeres ni a los niños, sino que más bien se propicia la comercialización y venta, que es promovida por esos compradores y consumidores de los países ricos. Sin embargo, me voy a limitar a hablar solamente de lo que pasa en México, donde sí podemos y debemos hacer algo para evitar la violencia. Se define como violencia de género toda acción u omisión contra las mujeres, las niñas, las adolescentes y que les causa un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual, de aislamiento o hasta el feminicidio. Esta violencia la padecen muchísimas mujeres en el ambiente familiar, escolar, laboral y social, generalmente a través de la discriminación y la segregación que se les hace a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas, y se lleva a cabo generalmente por el varón contra la mujer, con objeto de perpetuar una serie de roles y estereotipos creados por los varones. Y los varones asignaron a las mujeres estos estereotipos con el fin de continuar con esa situación de desigualdad, de inferioridad y de sumisión a la que es sometida la mujer todavía en nuestra sociedad. La violencia de género es aplicada especialmente contra las mujeres que no siguen las normas impuestas o que no se mantienen sumisas o dóciles al varón. La mujer es relegada a las labores del hogar, a cuidar a los hijos y a los adultos mayores y a los enfermos, sin sueldo y sin reconocimiento. Y con estos roles limitan su desarrollo personal, su capacidad intelectual, su libertad de decisión. La violencia contra la mujer puede ser física, sexual, psicológica, como los malos tratos, abusos, violación en sus derechos, violación física, mutilación genital, explotación, acoso e intimidación en el trabajo, trata de mujeres, prostitución forzada, discriminación y segregación laboral, con menos sueldo que a los varones que realizan el mismo trabajo, discriminación para ocupar cargos públicos, violación de los derechos humanos, esclavitud sexual, esterilización forzada, aborto forzado, utilización forzada de anticonceptivos, infanticidio o determinación prenatal del sexo. Todo esto antes mencionado daña la salud física y mental de las víctimas. En México, la pobreza y el desempleo obligan a muchas mujeres a prostituirse. Y esta situación es aprovechada por otros para hacer negocio con la comercialización y venta de mujeres, adolescentes y niñas para que sean explotadas sexualmente en diferentes modalidades, como puede ser el turismo sexual, la contratación de trabajadoras domésticas mal pagadas, los casamientos de mujeres de países en desarrollo con extranjeros que privan a la mujer de su identidad cultural y de su pertenencia y las pone en una situación de desventaja y en riesgo de sufrir abusos, violencia, malos tratos sin protección legal.
Es también violencia de género el hostigamiento en el trabajo, con insinuaciones y contactos físicos de tipo sexual, con exhibición de pornografía, con exigencias verbales o conductas humillantes que ponen en riesgo su trabajo si se resisten a las insinuaciones. La violencia de género y la violencia de pareja tienen algunas conductas parecidas, pero los delitos en que se incurre son diferentes. En la violencia de género se abusa de las mujeres y se les considera como objetos y mercancía, sin respeto a sus derechos, utilizando el poder físico, el sometimiento, la extorsión, la amenaza a sus familiares, el castigo, el aislamiento, la esclavitud, etc. La violencia de pareja en México se vive de 4 maneras y son las siguientes. La primera es una forma de violencia de pareja que se expresa con cualquier acción o omisión que dañe la estabilidad psicológica de la pareja a través de agresiones, negligencias, abandono, con descuidos persistentes, la celopatía, los insultos, las humillaciones, la marginación, la devaluación, la indiferencia y la infidelidad. También las comparaciones destructivas y las amenazas que llevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la baja estima y hasta el suicidio. La segunda forma de la violencia en pareja son esas acciones no accidentales que provocan lesiones externas o internas, físicas o psicológicas, morales o sociales a la pareja. La tercera forma es la violencia económica y patrimonial, que consiste en todo aquello que afecte a la supervivencia por limitar o controlar los insumos básicos o por controlar los ingresos o percepciones económicas de la víctima. Se ejerce violencia cuando se limita, se destruye, se extrae o se retienen los objetos, los documentos, los bienes y valores, los derechos patrimoniales o recursos económicos de la pareja. La cuarta forma es la violencia sexual, que es cualquier acto que dañe o degrade el cuerpo de la mujer o que atente contra su libertad, su dignidad o su integridad física o mental. La violencia sexual comprende desde la presión verbal y el uso de la fuerza física para tener relaciones sexuales. Y aunque sea su esposa, es violencia el negarle o no tomar en cuenta sus necesidades sexoafectivas. Es también violencia de pareja el inducir o forzar a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generan dolor. Es violencia practicar la celopatía para controlar, manipular y dominar a la pareja, mediante acusaciones, gritos violentos, cargados de rabia, de acusaciones, insultos, humillaciones, reclamos en público, ofensas, amenazas o desprecios. Y esta forma de violencia provoca terribles consecuencias, porque destruye de forma sistemática la voluntad, la fuerza y la autoestima de la mujer. ¿Cómo puede una persona ser víctima de quien le prometió protección? ¿Cómo es que pasa una persona de ser amada a ser víctima? ¿Y qué le pasó al enamorado que ahora disfruta con hacerle daño a quien dice querer? ¿Cómo es que llega al extremo incluso de quitarle la vida a su pareja? ¿Y por qué la mujer no huye de estas relaciones tormentosas? Diferentes estudios nos muestran que la violencia es una patología equivalente a una enfermedad mental y que debe ser tratada por profesionistas especializados en el tema. Dicha enfermedad tiene la característica de un patrón ya establecido que sigue toda persona violenta. Es un ciclo que se repite y que puede y va de mal en peor si no se atiende con tratamientos especiales para la violencia. Dicho ciclo comienza con agresiones menores que se van incrementando hasta alcanzar el clímax
mediante descargas de gritos, insultos, acusaciones, maltrato, amenazas, chantajes, hasta los golpes y las heridas, para luego decrecer hasta el punto de pedir perdón con arrepentimiento del agresor, con regalos y promesas de que no volverá a suceder. Después de esto, se empieza a acumular estrés y el ciclo vuelve a empezar. Las consecuencias a mediano o largo plazo van desde los hematomas, los cortes, las fracturas, las quemaduras, los abortos, hasta la pérdida de la salud. Toda mujer que recibe este tipo de violencia en la pareja parece de baja estima, se siente impotente, desvalida y con incapacidad para tomar decisiones. Y muy seguramente va a padecer enfermedades psicosomáticas como el insomnio, la pérdida de apetito, se aísla, tiene un miedo que la paraliza y muchas veces, queriendo evitar la violencia, se vuelven en extremo complacientes y sumisas. Y con esto, el violento se alimenta y se crece. La violencia de pareja no son solo los golpes o las heridas, el daño con objetos o los abusos sexuales. Lo peor son los efectos traumáticos por la persistencia de la violencia que a mediano o largo plazo de toda mujer maltratada se desarrolla el llamado síndrome de Battering. Esto es un conjunto de síntomas entre los cuales se incluyen los dolores de cabeza crónicos, la disfunción sexual, los problemas gastrointestinales, la dispepsia, la úlcera péptica, la flatulencia, los dolores abdominales, un dolor pélvico crónico, síntomas musculares y esqueléticos, trastornos del sueño, disnea, mareos, dolor precordial, etc. Y agréguenle a esto las enfermedades psicológicas como la depresión, la irritabilidad, las crisis de pánico, la histeria, la inseguridad, las fobias, la baja estima, el insomnio, la angustia, la ansiedad y el abuso de alcohol, que también puede darse. Y estos hombres y estas mujeres son los educadores de los hombres y mujeres del mañana. ¿Qué futuro les espera a los chicos que vienen detrás? ¿Qué vamos a hacer? La violencia de pareja también se da de la mujer hacia el hombre, aunque en menor escala y con menores efectos postraumáticos. ¿Qué sucede cuando el amor se acaba o cuando el amor se transforma en resentimiento, en repele, en repudio? Cuando la amistad se convierte en enemistad, cuando la empatía se convierte en egoísmo, cuando el gusto se convierte en disgusto y la confianza en desconfianza. ¿Qué hacer ante una situación así? Pues lo menos peor es separarse y evitar que se escale en una mayor violencia. No vaya a ser que acaben como en la película de la Guerra de los Roses, colgados en un candil. No sé si la vieron, pero la pueden ver. La Guerra de los Roses. El tema de la violencia de pareja es un tema muy extenso e inagotable. No los quiero cansar. Espero que esta información solo les sirva de alerta para resistir la tentación de caer en esas conductas violentas con tu pareja. No hay que ser víctimas ni tampoco victimarios. También quiero invitarlos a ser de los que denunciamos a quienes utilizan la violencia y evitemos colaborar siendo pasivos o permisivos o no hacer nada. Porque aunque sea el padre, la madre, la pareja, el hermano, el vecino, el violento, debemos denunciarlo. Porque toda violencia es un delito que debe ser evitado de ser necesario con la fuerza pública. Enseñemos a los hijos de padres violentos a ponerse a salvo y a no sentir culpa cuando pidan ayuda y hablen al 911. Porque cuando se sufre de violencia de niños,
de grande llevarán las conductas de víctima o victimario a sus propios hogares, de manera que la violencia se perpetúa de generación en generación. Trabajemos, amigos, en la erradicación de la violencia. Protejamos a los pequeños, a los enfermos, a los discapacitados, a los ancianos, a los débiles. En la próxima charla, tarea, clase, como le quieran decir, les voy a hablar un poco de la violencia infantil, de la violencia a los discapacitados y de la violencia a los ancianos, de algunas de las causas de esta violencia y de las alternativas de solución. Amigos y alumnos, gracias por acompañarme y por hacerme llegar los temas de su interés para poderlos abordar. Los quiero mucho y hasta la próxima.